Continuando con nuestras clases de álgebra lineal, vamos a ver ahora, o deberíamos ver en sí lo que es combinación lineal, pero antes de pasar a ese tema vamos a ver lo que es eliminación gaussiana, porque en combinación lineal vamos a usar bastante de este método que nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en eliminación gaussiana y brevemente vamos a hablar sobre eliminación gaussiana. Entonces, como mencioné primero, la eliminación gaussiana es un método que nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales, eh, convirtiendo, o mejor dicho, llevando esos sistemas de ecuaciones lineales a matrices, ¿no? Y de ahí haciendo el proceso primero bueno, se puede hacer un escalonamiento y luego una reducción, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una matriz escalonada. Una matriz escalonada tiene dos características. La primera es que las filas nulas, si es que hubiera filas nulas, puede ver que una matriz no hayan filas nulas, pero si es que hay filas nulas, estas tienen que estar por debajo de las filas no nulas. Entonces las filas nulas están, voy a corregir un poco mi letra porque está bastante fea, o lo mejor que pueda voy a corregirlo. Entonces las filas nulas están por debajo de las filas no nulas. Y la segunda importante característica que define una matriz escalonada es que el pivote, ahorita vamos a ver lo que es un pivote, el pivote de cada fila está a la derecha del pivote de la fila anterior. Está a la derecha de la fila anterior. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un pivote. Primero, el pivote en una matriz existe y el pivote se encuentra dentro de cada fila, es decir, cada fila puede tener un pivote. ¿Por qué digo puede tener un pivote? Porque las filas no nulas, perdón, las filas nulas no tienen esto que se conoce como pivote. Y el pivote de una fila no nula va a ser el primer elemento no nulo de dicha fila. Entonces, podemos poner aquí rápido y luego borrar. 1, 3, 4, 0, 0, 0, 3, 1. Y acá ponemos 0, 0, 0, 0. Entonces, cada fila hemos dicho que puede tener pivote. Si es una fila nula, como la tercera fila de esta matriz, entonces no hay pivote en esta fila. Y en la fila 1 y en la fila 2, como son filas no nulas, sí habrá un pivote. ¿Y cuál es el pivote? Es el primer elemento no nulo de la fila. Entonces, en la fila 1, el primer elemento no nulo vendría a ser el 1. Entonces, este 1 es el pivote de la fila 1. Y en la fila 2, el primer elemento no nulo es el 3. Entonces, ese 3 que estoy encerrando en un círculo es el pivote de la fila 2. Y en la fila 3, pues como mencioné, no se podría especificar este concepto matemático. Entonces, bien, ya tenemos las dos características que caracterizan, valga la redundancia, a una matriz escalonada. Entonces, podemos poner algunos ejemplos de matrices escalonadas. Podemos poner a la matriz identidad 2 por 2, pero para que sea identidad habría que corregir algunas cosas, ¿no? Y ya está. Es una matriz escalonada, sí, porque cumple que el pivote de la fila 1 está por este lado y el pivote de la fila 2 está a la derecha del pivote de la fila 1. Entonces sí cumple el tema de las características, ¿no? No vemos la primera característica porque en este caso no hay una fila nula, ¿no? Otro puede ser esta matriz de acá, 0, -2, 3, 1. Y aquí podemos ponerle una fila llena de ceros. Esta de acá también vendría a ser una matriz escalonada. ¿Por qué? Porque, bueno, la fila nula se encuentra por debajo de las filas no nulas, ¿no? La fila 3 está por debajo de la fila 2 y la fila 1. Y la fila 3 es una fila nula.
Segundo, el primer pivote de la fila uno, o bueno, el pivote de la fila uno, perdón, es este 2 de aquí. Y el pivote de la fila 2 es el -2, porque el pivote es el primer elemento no nulo de la fila. Y sí cumple la característica de que el pivote de cada fila está a la derecha de la fila anterior. Pero no tiene que estar necesariamente eh, en la derecha inmediata, ¿no? Porque también esta matriz de acá puede ser una matriz escalonada. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, aquí 0, 0, 0, 0. El pivote de la fila 1 es el 2 y el pivote de la fila 2 es el 1. Y la matriz nula se encuentra por debajo de las filas no nulas. Entonces, en este caso también el pivote de la fila 2, que es este 1, se encuentra a la derecha del pivote de la fila 1, que es este 2 de acá. Y nos damos cuenta que se encuentra a la derecha, pero no a la derecha inmediata, sino se encuentra en dos columnas más a la derecha, ¿no? Bien, y así puede haber más ejemplos sobre matrices escalonadas, ¿no? Ahora que ya conocemos este concepto de matriz escalonada, vamos a hablar un poco sobre las matrices reducidas. Entonces, una matriz escalonada, partimos de una matriz escalonada y luego diremos que esa matriz escalonada es reducida cuando cumpla dos características. Entonces vamos a poner aquí matriz reducida. Como dije, ¿no? Partimos de la matriz escalonada. Entonces, si tenemos una matriz escalonada que cumple con las dos características previas, vamos a decir que esa matriz escalonada se conoce como reducida o se dice reducida cuando cumple dos características. Vamos a poner cuando cumple las siguientes dos características. La primera es que los pivotes sean iguales a 1. Dos características o condiciones también. La primera condición característica es que esta matriz escalonada que tenemos tiene que tener todos sus pivotes van a ser iguales a 1. Y lo segundo es que los otros elementos de una columna que contiene un pivote son ceros. Acordémonos que en una matriz tenemos filas que se ven de manera, eh, por así decirlo, de izquierda a derecha y columnas, ¿no? Que se puede decir que van de arriba a abajo. Entonces, si en una fila existe un pivote y ese pivote está ubicado obviamente en una columna, los demás elementos de esa columna tienen que ser cero. Entonces, la segunda característica es que los otros elementos de una columna que contiene un pivote son ceros. Bien. Por ejemplo, esta matriz reducida de aquí, la primera matriz que estamos poniendo, será también, perdón, esta matriz escalonada que habíamos definido como escalonada previamente, ¿será reducida? Y la respuesta es que sí, porque el primer pivote, los dos pivotes son iguales a 1. Se cumple la primera condición. Y la segunda condición que me dice que los otros elementos de una columna que contiene un pivote son ceros. Sí, porque ubiquémonos en el primer pivote que está ubicada en la columna 1. El otro elemento de esa columna 1 es cero. Igual, en el segundo pivote que está ubicado en la columna 2, el otro elemento de esa columna, de la columna 2, también es cero. Entonces sí se cumple
que la matriz identidad 2 por 2 es una matriz escalonada y también es una matriz reducida. Entonces, esta matriz de acá es un ejemplo de matriz reducida. Obviamente la segunda matriz que hemos propuesto previamente es reducida, pero no es escalonada. ¿Por qué? Bueno, podemos rápidamente por la primera condición, ¿no? Los pivotes son diferentes de uno. Igualmente la tercera matriz que propusimos, los pivotes son diferentes de uno. Entonces ahí nomás descartamos que esa sea una matriz reducida. Otra matriz reducida que podríamos proponer a modo de ejemplo puede ser esta de acá, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Será esto una matriz reducida? Sí. ¿Por qué? Porque las... A ver, para comenzar, ¿cuáles son los pivotes de esta matriz? Sería, solamente la fila 1 tendría pivote. La fila 2 y la fila 3 no tiene pivote porque son filas nulas. Entonces, cumple con la condición de que es escalonada. También cumple con esa condición porque las filas nulas se encuentran por debajo de las filas no nulas, que sería la primera fila. Segundo, como ya sabemos que es escalonada, la pregunta es, ¿será una matriz reducida? Y la respuesta es sí, porque los pivotes son iguales a uno, todos sus pivotes, y en este caso solo tiene un pivote, que es igual a uno. Y la segunda condición para que sea reducida es que los otros elementos de una columna que contiene un pivote son ceros. Sí, la única columna el pivote solamente se encuentra en la columna 3 de la matriz, ¿no? Esta es la columna 1, esta es la columna 2 y por lo tanto esa será la columna 3. Entonces en la columna 3 hay un pivote de la fila 1, que es este 1, y los demás elementos son ceros, como podemos ver. Entonces esta matriz también será reducida. Y bien, ya conocemos lo más importante para ver ese tema de eliminación gaussiana. Ahora podemos conversar un poco sobre operaciones elementales que se pueden hacer en las filas de una matriz. ¿Cuáles son esas operaciones? Entonces, vamos a poner aquí operaciones elementales en las filas de una matriz. Son tres, en las filas de una matriz. Para efectos de este método de eliminación gaussiana, podemos hacer ese tipo de operaciones. La primera operación es intercambiar filas en una matriz. Te vamos a ponerle FI y vamos a ponerle este símbolo FJ. ¿Qué significa esto? Es una notación para decir que estamos intercambiando la fila I por la fila J. Básicamente, por ejemplo, tenemos 1, 3, 2, 4. Yo puedo poner aquí, puedo hacer una operación con esta matriz, una operación en las filas de esta matriz, y puedo decir, por ejemplo, F1, sí, solo sí, por así decirlo, F2. Entonces lo que voy a generar es ahora una matriz donde estoy intercambiando la fila 1, que es esta, por la fila 2, que está debajo, ¿no? Entonces al final mi matriz me va a quedar 2, 4, 1, 3. Ya, eso a modo de ejemplo. Otra operación que vamos a poder realizar dentro de la eliminación gaussiana es reescalar la fila, ¿no? Por ejemplo, a la fila la podemos multiplicar por un escalar k, que es un número real. Entonces, este es el reescalamiento de la fila i.
Entonces, reescalar la fila I por, por el K. Solamente que ese K tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque si es cero, básicamente convertiría la fila en cero, ¿no? Y eso no está permitido. Entonces, yo puedo tener esta matriz 2 por 2 y yo puedo realizar la operación eh, K, bueno, vamos a ponerle un número acá, ¿no? 3F1, por ejemplo. Y lo que me va a quedar, la fila 2 queda tal cual, pero como estoy reescalando la fila 1 por 3, entonces significaría que tengo que multiplicar por 3 cada elemento de la fila 1. Acá sería 6, 9, ¿no? 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Y la última operación, que es básicamente perdón, la última, claro, la última operación permitida, que es una combinación de las dos previas, es la siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo como FI más KFJ. Entonces, esto es un cambio que se va a dar en la fila I. Entonces, a la fila I, vamos a sumar a la fila I la fila J multiplicada por K. Con un ejemplo, creo que esto puede quedar más sencillo, ¿no? Vamos de nuevo a la matriz 2 por 2, que es una matriz sencilla de trabajar. Entonces, acá vamos a poner F1 más 2 F2. ¿Cómo quedaría mi matriz? A ver, de acuerdo a la notación que estamos trabajando, es a la fila, acá, esa sería nuestra fila I y nuestra fila J, ¿no? Entonces, a la fila I, que es la fila 1, vamos a sumarle dos veces la fila 2. Entonces, el cambio se está dando en la fila 1, con lo cual la fila 2 me va a quedar exactamente igual. Y la fila 1, a la fila 1 le estoy sumando dos veces la fila 2. Por lo tanto, si yo multiplico por 2 la fila 2, me va a quedar acá 2 y acá 4. Entonces sería, eh, a ver, por quizá esto lo podemos hacer un poco más lento para que se entienda, ¿no? Bueno, esto sí lo podemos dejar 1, 2. Entonces, en la fila 1, el primer elemento de la fila 1 va a ser 2, que era la fila 1, que era el primer elemento de la fila 1, que es este 2 de aquí, más dos veces el primer elemento de la fila 2, que es 1. Entonces, el primer elemento de la fila 1 me va a quedar 4. Y el segundo elemento de la fila 1 me va a quedar el primer elemento de la fila 1, que es 1, más dos veces el segundo elemento de la fila 2, que es 2. Con lo cual esto va a ser igual a 5. Y así quedaría el cambio. Entonces, teniendo eso en consideración, podemos decir lo siguiente, ¿no? Toda matriz nos va a dar como resultado, si hacemos un conjunto de operaciones, una única matriz reducida. ¿Ya? Quiere decir que nosotros podemos tomar cualquier matriz, aplicarle estas operaciones que hemos descrito por aquí, y si lo aplicamos correctamente, como resultado vamos a llegar a una única matriz reducida, que es una matriz que tiene estas dos características acá, sumadas obviamente a estas dos características de acá, porque una matriz reducida es una matriz escalonada con ciertas características, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, ya podemos pasar a proponer el método de eliminación gaussiana. Y la eliminación gaussiana es el proceso básicamente de reducir una matriz, ¿ya? Entonces, eso lo podemos poner por acá. La eliminación gaussiana es el proceso de reducir una matriz. Entonces,
eh, no es más que aplicar aquello que hemos estudiado en este video hasta el momento. Y vamos a proponer solucionar un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones, lineal, a través de este método. Entonces, imaginemos que tenemos este sistema, x menos 2 veces y más 5z igual a 5. Por acá ponemos 2x más y menos z igual a 3. Acá ponemos 3x menos y más z igual a 2. Y vamos a resolver este sistema aplicando lo que es la reducción de Gauss. Perdón. Ya. Lo primero es llevar este sistema a una matriz. ¿Y cómo se lleva este sistema a una matriz? Bueno, simplemente lo que sí es importante es el orden, ¿no? Entonces la variable x por aquí, en todas las ecuaciones, ahí está bien. La variable y también va a estar en la segunda columna. Está en todas las ecuaciones en la segunda columna, sí. Y la variable z va a estar en todas las ecuaciones en la tercera columna. También está bien. Y simplemente es llevar los coeficientes de cada variable a cada columna y completar la última columna con los resultados que se encuentran por la derecha. Entonces, este x está multiplicado por 1, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando no hay un número es porque el coeficiente es 1. Por lo tanto, completamos la matriz de la siguiente manera. Acá sería 1, 2, 3. Por la segunda columna sería menos 2, 1, menos 1. La tercera columna sería 5, menos 1, 1. Y aquí le podemos poner opcionalmente unas rayas punteadas. Y acá ponemos la columna de los resultados que es 5, 3, 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este procedimiento, convenientemente, es eh, convertir primero, ir empezando fila por fila. ¿Qué quiere decir? Ver si mi primera fila tiene el pivote 1. Si es que tiene el pivote 1, acordémonos que queremos llegar a una matriz reducida. Entonces, primero tiene que ser escalonada, donde los pivotes de cada fila se encuentran a la derecha de la fila anterior. Y lo segundo tiene que ser reducida, que es que los pivotes sean 1 y los demás elementos de la columna donde esté el pivote sean 0. Entonces, lo primero es comenzar fila por fila. Entonces, la cuestión aquí es arrancar por la fila 1. Y para mi buena suerte, la fila 1 tiene el pivote igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer acá, como el pivote ya está igual a 1, ahora quiero que se cumpla la condición para que sea reducida, que es que en esta columna, este elemento que estoy encerrando y este elemento que estoy encerrando más abajo, sea 0. Entonces voy a volver 0 a estos dos que estoy encerrando por acá. Y la pregunta es, ¿cómo puedo volver 0 esos elementos? Y la respuesta es que hay muchas maneras de volver 0 al primer elemento de la fila 2 y al primer elemento de la fila 3. Puedo trabajar con una cuestión de regla práctica, puedo trabajar siempre con el pivote, ¿no? Que está en la fila 1. Entonces simplemente voy a hacer esta operación. A la fila 2 le voy a quitar dos veces la fila 1. ¿Por qué le quito dos veces la fila 1? Porque convenientemente, si yo le quito al 2 2 veces 1, me va a quedar 2 menos 2 por 1, que es 2 menos 2 igual a 0. Igual a la fila 3, le quito 3 veces la fila 1. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Dadas esas operaciones que estoy proponiendo, va a cambiar solo la fila 2 y la fila 3. La fila 1 se mantiene. Ponemos esto por acá.
Obviamente el primer elemento de la fila 2 va a ser cero, ¿no? Porque sería 2 menos 2 por uno. Y el primer elemento de la fila 3 es cero también, porque sería 3 menos 3 por uno. Acá tendría uno menos 2 por 2, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es uno menos 2 por 2? Tengan cuidado con el signo negativo, pero eso saldría igual a 5. Vamos a ponerlo por aquí. Sería uno menos 2 por menos 2, ¿no? Ese sería uno menos menos 4 y eso es menos por menos más, uno más 4 igual a 5. Entonces, por esta ocasión estoy que lo hago así paso por paso, pero es bueno agilizar la mente y hacerlo mentalmente este procedimiento. Después, ¿cuál sería este elemento de acá? Bueno, ese sería menos uno menos 2 por 5. Y menos uno menos 2 por 5 sería menos 11. Y este de acá sería 3 menos 2 por 5. Y 3 menos 2 por 5, 2 por 5 es 10, sería 3 menos 10 menos 7. Ahora vamos con la fila 3. En la fila 3, el de aquí, ese elemento de acá, sería menos uno menos 3 por uno. Con lo cual sería menos uno menos 3 por menos 2. Con lo cual sería 5, ¿no? Porque sería menos uno menos menos 6. Sería menos uno más 6 al final y eso es 5. El elemento de aquí sería uno menos 3 por 5. Básicamente es uno menos 15, que es menos 14. Y por último, el de acá sería 2 menos 3 por 5. 3 por 5 es 15, 2 menos 15 es menos 13. Miren, y ya se cumple, ya va luciendo una matriz reducida en parte, ¿no? El primer pivote es uno y los demás elementos son cero de la columna donde es el primer pivote. Ahora, ¿qué es lo que yo requiero eh, para la segunda columna? Bueno, que este elemento sea uno, ¿no? Porque ese vendría a ser tentativamente mi segundo pivote, o mejor dicho, el pivote de la fila 2. Entonces, para que este 5 se vuelva uno, bueno, multiplico toda la fila 2 por un quinto, porque puedo hacer ese rescalamiento. Y acá ya se complica un poco más porque van apareciendo las fracciones, ¿no? Entonces, al hacer esta operación, solo estoy modificando la fila 2. La fila 1 me queda exactamente igual como estaba antes. La fila 3 también. Y la fila 2 cambia, ¿no? El primer elemento se mantiene porque es 0 entre 5, 0. El segundo elemento es 1. El tercer elemento es menos 11 quintos. Y el cuarto elemento es menos 7 quintos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice previamente. Este elemento lo tengo que volver cero y este elemento lo tengo que volver cero. Porque si este es mi segundo pivote, los demás elementos de esta columna, de la columna 2, tienen que ser ceros. ¿Y cómo lo vuelvo cero esos otros elementos? Con el mismo procedimiento que he hecho previamente. Ahora, ¿qué tendría que hacer aquí? Bueno, la fila 1, que en este caso me molesta este menos 2 de acá, tendría que eh, sumarle a ese menos 2 dos veces la fila 2. Claro, porque si a este menos 2 le sumo dos veces 2 por uno, me sale menos 2 más 2, cero. Y a la fila 3 tendría que restarle 5 veces la fila 2. Porque si yo le resto 5 veces la fila 2, me sale 5 menos 5 por uno, cero. Entonces, ¿cómo me quedará mi matriz
dadas esas operaciones que estoy sugiriendo. Para comenzar, estas operaciones solo cambian la fila uno y la fila 3, pero la fila 2 no, se mantiene. Vamos a mantener la fila 2. 5 menos 7 quintos menos 13. Y acá sí hay que tener siempre paciencia, ¿no? A ver, el primer elemento de acá, de esta fila, de la fila uno, ¿cómo lucirá? ¿Cambiará ese uno? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque sería uno multiplicado, o perdón, uno más dos veces la fila 2, pero la fila 2 es cero. Sería uno más 2 por cero, simplemente me queda el uno anterior. El segundo elemento de la fila uno ahí sí cambiaría, y se volvería cero, ¿no? Porque habíamos dicho que es menos 2 más 2 por 2. Perdón, menos 2 más 2 por uno, que es menos 2 más 2, cero. Luego sería 5 más 2 veces menos 11 quintos. Entonces, menos 11 quintos, eh, en este caso, menos 11 quintos es por 2, vendría a ser menos 22 quintos, y 5 menos 22 quintos vendría a ser eh, 3 quintos, ¿no? Porque 5 es 25 quintos. 25 quintos menos 22 quintos es 3 quintos. Entonces, esto es 3 quintos. Y esto de acá, no sé por qué lo puse, por error, porque solamente cambia, perdón, solo no cambia la fila 2, ¿no? Y ahora tengo este 5 más dos veces la fila 2, y la fila 2 en esta columna es menos 7 quintos. Entonces, menos 7 quintos por 2 es menos 14 quintos. Y, y 5 hemos dicho que es 25 quintos. Entonces, 25 quintos menos 14 quintos es 11 quintos. Entonces, acá iría 11 quintos. Y siempre las fracciones, ¿no? Que complican un poco la resolución, pero no hay por qué también tenerle tanto miedo, ¿no? Ahora, la fila 3. A la fila 3 le estoy quitando 5 veces la fila 2. Entonces, este elemento, ¿a qué sería igual? Y sería fila 3 que es cero menos 5 veces este cero de acá. Sería cero, ¿no? Acá se mantiene en cero. Este segundo elemento va a ser cero también, ¿no? Porque justamente estoy haciendo esta operación para volver cero a este elemento de acá. Y si se cumple que es cero, porque sería 5, este 5 menos 5 veces la fila 2. 5 menos 5 por uno, cero. Ahora acá tengo menos 14. Menos 14, y acá sería menos 14 menos 5 por menos 11 quintos. Entonces sería menos 14 menos 5 multiplicado por menos 11 quintos. Y ahí va a quedar algo interesante, ¿no? Porque se va a ir el 5 con el 5. Me queda menos 14 menos por menos más 11, y esto sale menos 3. Y ahí van viendo que las fracciones van desapareciendo, ¿no? Entonces el resultado de acá es menos 3. Y el último sería menos 13 menos 5 por menos 7 quintos. Igualmente, ahí me quedaría solamente menos 13 más 7. Y menos 13 más 7 es menos 6. Ya está casi terminado. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, nos falta la tercera columna. Este, este número de aquí, que es menos 3, que luciría como mi pivote de mi fila 3, tiene que ser igual a 1. Entonces, habría que rescalar la fila 3, y para rescalarla habría que multiplicar por menos un tercio, ¿no? Menos un tercio de la fila 3. Y bueno, la fila 1 y la fila 2 se mantiene.
Esto no cambia. La fila 2 también se mantiene, casi menos 7 quintos. Y la fila 3 sí cambia, ¿no? Porque se rescala por menos un tercio. Cero por menos un tercio, cero. Cero por menos un tercio, cero. Menos 3 por menos un tercio, uno. Y menos 6 por menos un tercio es 2. ¿Qué es lo que falta? Volver a estos dos elementos en ceros. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que hemos hecho previamente, ¿no? Lo hacemos aprovechándonos del pivote de la fila 3. Entonces, si nos damos cuenta, si yo quiero que este 3 quintos sea cero, habría que restarle 3 quintos de este uno de acá, de la fila 3. Entonces, a la fila uno hay que restarle 3 quintos de la fila 3. Igualmente, si yo quiero que este menos 11 quintos sea cero, a la fila 2 tengo que sumarle 11 quintos de la fila 3, ¿no? Porque menos 11 quintos más uno por 11 quintos es cero, ¿no? Y nos damos cuenta lo siguiente, ¿no? Este uno no va a cambiar, por obvias razones, ¿no? Porque a la fila uno le estoy restando 3 quintos de la fila 3. Y acá tenemos cero. Cero por 3 quintos es cero. Entonces, este uno menos 3 quintos por cero sigue siendo uno. Lo mismo pasa con este cero de aquí. Y ese 3 quintos pues se va a volver cero, ¿no? ¿Qué pasa con este menos 11 quintos de acá? Bueno, sería fila uno, que es 11 quintos, menos 3 quintos de la fila 3, que es 2. Entonces sería 11 quintos menos 6 quintos. Y eso es 5 quintos, que es igual a uno. ¿Ya? Y eso quizá lo estoy haciendo un poco rápido, pero si ustedes tienen ese detalle, lo pueden hacer en una hoja, ¿no? Aparte pueden ir haciendo sus operaciones porque ciertamente son fracciones. En la segunda fila también cambia, pero este cero y este uno se mantienen. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un cambio con la fila 3, pero en la ubicación de la fila 3, en las primeras dos posiciones, hay ceros. Entonces, al yo modificar la fila 2 con respecto a la fila 3, pero habiendo ceros en esa posición, no va a haber cambio. Y este menos 11 quintos se vuelve uno, ¿no? Porque estamos justamente, perdón, pero se vuelve cero, perdón. Aquí es uno y acá sería menos 11 quintos más 11 quintos por uno, eso sale cero. Y acá, menos 7 quintos más 11 quintos por 2 sería menos 7 quintos más 22 quintos. Y eso sería 15 quintos, que es 3. Y la fila 3 se mantiene. Cero, cero, uno, 2. Listo, ya llegué a una matriz reducida donde básicamente esta parte de la matriz es una identidad 3 por 3, ¿no? ¿Y a qué he llegado aquí? Bueno, de acá yo puedo establecer el conjunto solución, porque de acá yo puedo decir, esta primera columna respondía a los x's, esta segunda columna a los y, esta tercera columna a los z's. Entonces simplemente me queda, de lo que he resuelto, x por 1 más, en la primera fila, ¿no? Me queda x por 1 más y por este cero más z por cero igual a 1. En la segunda fila que tengo x por cero más y por 1 más z por cero igual a 3. Y en la tercera fila tengo x por cero más y por cero
más z por uno igual a 2. Y de acá saco que x es igual a uno, de acá saco que y es igual a 3 y de acá saco que z es igual a 2. Z, sí. Entonces, es básicamente a lo que he llegado, ¿no? La solución de este ejercicio es la que estoy proponiendo por aquí. Ahora, la pregunta es, ¿siempre me quedará una matriz de esta forma, donde yo pueda sacar la solución para cada variable? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no porque, como sabemos, los sistemas de ecuaciones pueden tener solución como pueden no tener solución. Y si tienen solución, puede tener solución única, que es el caso bonito que hemos visto aquí, o pueden tener infinitas soluciones también. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo sé que la matriz no me va a quedar así, ¿cómo sé si estoy reduciendo bien o no la matriz? Entonces, mi consejo es que cuando quieran reducir matrices, traten de encontrar la solución única, o sea, trabajen la reducción en base a la búsqueda de la matriz que les da como solución única, que es esta de acá. Pero en el camino, si es que no pueden llegar a eso, bueno, no hay problema, ¿no? Este, no hay problema y van a encontrarse con matrices que le pueden dar solución infinita o que o que no les pueden dar solución, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo lucen esas matrices? Bueno, y con eso ya acabamos el video. Si yo tengo formas de solución, vamos a poner aquí para acabar, formas de solución según Gauss, bueno, de sistema de ecuaciones según Gauss. Y vamos a considerar un sistema de tres ecuaciones. Entonces, lo primero es que sea la solución consistente. Quiere decir que sí haya solución. Y dentro de eso podemos encontrarnos con lo que hemos visto, ¿no? Solución única. Y siempre que haya solución única, les va a quedar la matriz de esta forma, la matriz reducida, donde en esta parte de aquí les va a quedar siempre una matriz identidad. Y bueno, de acá ustedes pueden sacar el conjunto solución, ¿no? El conjunto solución de esta matriz va a ser 4 7 5, ¿no? Donde x es igual a 4, y es igual a 7, z es igual a 5, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el orden era que los x iban por acá, el y por acá y el z por acá. Ahora, la solución puede ser de la siguiente manera, ¿no? Pueden tener infinitas soluciones. Por ejemplo, ustedes están reduciendo su matriz y les queda algo así, por ejemplo. La matriz reducida les queda de la segunda forma. Y en este caso tienen infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque a ver, resolviendo esto o reescribiendo esto, acuérdense que la primera fila era de los x, la segunda de los y y la tercera de los z, ¿no? La primera columna, perdón. Entonces, lo que voy a tener por aquí es lo siguiente, ¿no? X por uno más cero, y por cero más z por 2 igual a 4. De la segunda fila puedo sacar x por cero más y por uno más z por uno igual a 7. Y de la última fila es una fila nula, entonces de ahí no puedo sacar nada, ¿no? Entonces, entonces acá, acá tendría lo siguiente, ¿no? Solamente tendría de la x
más z o más 2z igual a 7. Y tendría y más z igual a 7. Y acá arriba, perdón, es 4, ¿no? Entonces tengo un sistema, o mejor dicho, tengo tres ecuaciones, pero tres variables y dos ecuaciones. Entonces tengo infinitas soluciones, ¿no? El conjunto solución puedo ponerlo en función de z, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acá puedo hacer el despeje, ¿no? X va a ser igual a 4 menos 2z, y va a ser igual a 7 menos z. El conjunto solución me va a quedar, el x va a ser 4 menos 2z, el y va a ser 7 menos z, y el z va a ser simplemente z, ¿no? Tal que z pertenezca a los reales. Entonces, ustedes le dan el valor de z igual a 1, tienen una solución, ¿no? Porque reemplazan aquí el z igual a 1. Le dan z igual a 2, tienen otra solución. Z igual a 3, otra solución. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo sería si, por ejemplo, tienen una matriz reducida que luce de esta forma, ¿no? Por ejemplo, luce así. 1, 2, 3, 4. Y acá tienen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí también tendrían el mismo problema que hemos visto previamente, ¿no? El tema de infinitas soluciones. ¿Por qué? Bueno, porque solamente tendría una ecuación para tres variables. La única ecuación que tengo es x por 1 más 2 por y más 3 por z igual a 4. Entonces yo lo que puedo decir aquí es que x es igual a 4 menos 2y menos 3z. Entonces la solución tendría que ponerla en función de y y z, ¿no? Aquí el conjunto solución, y me va a quedar pequeño el espacio, va a ser x, que es 4 menos 2y menos 3z, coma y, z, tal que y, z pertenezcan a los reales. Entonces, en este caso tenemos solución única. Al momento de reducir la matriz, llegamos a la solución única. Y en estos dos casos tenemos infinitas soluciones. Y por último, tendríamos el caso en el que el sistema es inconsistente, ¿no? ¿Y cómo se vería el caso en el que el sistema es inconsistente? Quiere decir que no hay solución. Si el sistema es inconsistente, nos quedaría una matriz más o menos, al momento de reducirlo, de la siguiente forma, que luzca de la siguiente manera. Tendríamos que llegar a una falsedad matemática, a una contradicción. O sea, la matriz reducida tendría que darnos una contradicción o una falsedad. Y ahí diríamos, bueno, dado que hay una contradicción, una falsedad, en realidad este sistema no tiene solución, es inconsistente. Y eso lo podemos ver en la fila 3, porque si reescribimos la fila 3, esto nos está diciendo 0 por x más 0 por y más 0 por z es igual a 1. Pero 0 por x más 0 por y más 0 por z es 0. Y estamos llegando a que 0 es igual a 1, que es algo falso matemáticamente. Con lo cual el sistema es inconsistente. Y bien, ya cómo llegar a estas matrices sea solución. Solo hemos visto cómo llegar a la solución única porque el problema descrito, el sistema tenía solución única, ¿no? Pero ya viendo combinación lineal,
Generalmente vamos a llegar a soluciones por los ejercicios que voy a proponer, pero la eliminación gaussiana nos puede llevar a solución única, infinitas soluciones o ninguna solución. Bien, ese es el video por hoy día y muchas gracias.